Buenos días, tardes o noches, profesor. El presente video es para dar solución al problema planteado. El equipo está conformado por dos integrantes, Jesús Sánchez Ibaja y su servidor, Hugo Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. El enunciado dice lo siguiente: la tasa de enfriamiento de un cuerpo se expresa como diferencial de temperatura con respecto al tiempo es igual a menos K por T menos TA, donde T es la temperatura del cuerpo en grados centígrados, TA, temperatura del medio circundante en grados centígrados, y K igual a constante de proporcionalidad medido en minutos a la menos uno. Así, esta ecuación especifica que la tasa de enfriamiento es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y del ambiente circundante. Si una bola de metal se calienta a 90 grados centígrados y se sumerge en agua que se mantiene a un valor constante de TA igual a 20 grados centígrados, utilice un método numérico Euler y RK segundo orden para calcular el tiempo que toma que la bola se enfríe a 40 grados centígrados si K es igual a 0.25 minutos a la menos 1. Lo primero que hicimos fue introducir los datos de los valores constantes en una tablita, los valores que nos van a cambiar durante todo el proceso. En este caso, nosotros elegimos o elegimos un valor para h de 0.1, que vendría siendo el incremento, o sea, la tasa de incremento que va a tener el tiempo durante nuestro proceso. Para el valor de TA, es la temperatura del medio circundante. El enunciado nos dice que valdrá 20 grados centígrados durante todo el proceso, es constante. Y para el valor de K, el enunciado también nos da un valor de 0.25 minutos a la menos 1, que es la constante de proporcionalidad. Lo siguiente que hicimos fue, en otra tabla diferente, insertar los valores o los datos que son variables, que van a cambiar durante el proceso. En este caso, el tiempo. Si nosotros estos datos los representáramos en una gráfica, XY, en el eje horizontal de las X, representaríamos la variable del tiempo. Y en el eje horizontal, y en el eje vertical, perdón, de la Y, nosotros representaríamos la temperatura. De modo que el enunciado nos dice que cuando la temperatura que está en el eje Y es igual a 90, el tiempo es 0. Y conforme el tiempo vaya aumentando, vaya avanzando, la temperatura va disminuyendo. En la gráfica se mostraría como un decremento lineal, porque mientras el tiempo aumenta, la relación es que cuando el tiempo aumenta, la temperatura va disminuyendo. Entonces en la columna T insertamos el valor de 90 grados, que es la temperatura inicial, cuando T es igual a 0. En la tercera columna iría lo que es la diferencia de temperatura con respecto al tiempo, o sea, T'. Ahora, lo siguiente que hicimos para obtener el valor de T', el primer valor de T', fue utilizar la fórmula de que nos proporciona el enunciado que dice que la diferencia de temperatura con respecto al tiempo es igual a menos K por T menos TA. Todos estos valores los tenemos. K es la constante de proporcionalidad, que vale 0.25 multiplicado por la temperatura inicial que tenemos cuando T es igual a 0. En este caso T es igual a 0, tenemos 90 grados centígrados, menos la temperatura del medio ambiente, del ambiente circundante, que vale 20 grados centígrados. Esta es constante y no cambia. Al sustituir los valores en la fórmula y realizar la operación con el comando, nos arroja un resultado de ser menos 17.5 grados centígrados. Se vendría siendo nuestro primer valor para T'. Lo siguiente que hicimos fue, para la siguiente iteración, en el caso de la columna T, el tiempo, lo que hicimos fue sumar el valor del tiempo anterior, que era 0, más el valor del incremento, que es h, que es 0.1, y nos arroja un resultado de 0.1.
Ese vendría siendo el tiempo que va a avanzar en la segunda, el tiempo que ha transcurrido para la segunda iteración, 0.1. Ahora, para calcular el nuevo valor de T, de la temperatura, ocupamos ya lo que viene siendo de entrada la fórmula de Euler, del método de Euler, que es lo que está de color gris, que dice y sub 1, y sub i más 1 es igual a y sub i más f de x sub i, coma y sub i por h. En esta fórmula, pues y sub i más 1 vendría siendo el nuevo valor de la temperatura. El nuevo valor de la temperatura cuando el tiempo ha transcurrido ahora en 0.1 segundo. Y I sería el valor anterior de la temperatura. F de xy, y sería el valor de la diferencia de temperatura con respecto al tiempo anterior, o sea, T' anterior. Y H sería el valor del incremento, ¿no? Que es constante, que es 0.1. Usamos esa fórmula, sustituimos los valores en la fórmula como se debe y nos arroja un resultado de 88.25 grados. O sea que eso nos quiere decir que cuando el tiempo transcurre de 0 a 0.1 segundos, la temperatura baja de 90 a 88.25 grados centígrados y hay un decremento. Ahora para la siguiente columna, la siguiente T', la siguiente diferencia de temperatura con respecto al tiempo, volvemos a utilizar la fórmula de la ecuación diferencial que nos brindan en el enunciado, que es dt temperatura sobre dt tiempo es igual a menos k por t menos ta. Utilizamos ahora los nuevos valores. Bueno, ahí son dos constantes, que es k, que no cambia, y ta, la temperatura del medio circundante, que igual no cambia. Lo único que va a cambiar es el nuevo valor que obtuvimos de la temperatura, que es 88.25, y al sustituirlo en esta segunda iteración, nos arroja un resultado de menos 17.0625. Es el nuevo resultado que nos arroja para, para esta columna. Y ya lo que queda es ahora seleccionar las tres columnas, desde 0.1 hasta menos 17.0625 y arrastrar hacia abajo para expandir hasta llegar a un valor, al valor de 40 grados. Expandimos hacia abajo y buscamos que llegue la temperatura disminuya hasta 40 grados centígrados. Hasta 40 y vemos su reflejo en X. Sería el tiempo transcurrido cuando la temperatura ya disminuyó a 40 grados. Vemos que el último valor de 40 grados que nos muestra la tabla es 40.2452.997. Y el tiempo que ha transcurrido para que esa temperatura llegue es 4.9 minutos. Ese es aproximadamente el tiempo que ha transcurrido para que la temperatura disminuya de 90 grados a 40 grados por el método de Euler. Para comprobar nuestro resultado, lo que hicimos fue resolver la ecuación diferencial que nos brinda el enunciado por el medio de la ley de enfriamiento de Newton. Resolvimos la ecuación y llegamos al resultado, que es la función de T, que sería T de temperatura con respecto al tiempo, es igual a TA, que sería la temperatura del ambiente circundante, más una constante arbitraria por E elevado a la menos K por T. Al realizar la ecuación con los datos que nos da el enunciado, sustituyéndolos en la ecuación, llegamos a un valor verdadero para cuando la temperatura disminuye a 40 grados, a un valor verdadero para el tiempo que sería de 5 minutos. Aquí tenemos en la cuarta columna que donde está la casilla de color azul, llegamos a una temperatura de 40.0553 grados centígrados. Y el tiempo en que eso ocurre es 5 minutos. O sea que el valor verdadero son 5 minutos. Y por el método de la ley de enfriamiento, para comprobar lo que nosotros hicimos por el método de Euler, que fue 4.9 minutos.
Y después calculamos el error que había entre estos dos. ¿Qué tanto de error, margen de error había? Utilizamos como valor verdadero el valor que obtuvimos de la ley de enfriamiento de Newton y el valor aproximado el que obtuvimos con el método de Euler. Y nos arroja un error de 0.79%, o sea, es un error muy, muy pequeño, lo que verifica que nuestro resultado, lo que obtuvimos por el método de Euler es muy factible. Eso fue lo que hicimos en el método de Euler. Bueno, mi nombre es Jesús Sánchez Ibaja y me tocó hacer ese procedimiento, pero ahora con el método de Runcuta de segundo orden. Este método de Runcuta se tiene diferentes variables, en este caso son tres. Se divide, sus variables son el método de G1, el método de punto medio, el método de Ralston. Para empezar a hacer este procedimiento, pues puse los datos que nos da el enunciado que anteriormente mi compañero leyó. A este le anexo el valor de H, que le pusimos uno de 0.25 para acortar las interacciones que se van a hacer en este procedimiento. En el método anterior mi compañero ocupó uno de 0.1. En este caso ocuparé de 0.25 para acortar el proceso, como lo mencioné. Ahora, el primer método que se explica es la primera variación del método Runcutan, que sería el método de G1, con un solo corrector, cuando A2 es igual a 1 medio. Para este método nos da una fórmula para conseguir el nuevo valor de Y. En este caso sería el nuevo valor de la temperatura. Para eso colocamos, como mi compañero anteriormente mencionó, los valores que van a ir cambiando constantemente, las que no son constantes. En este caso, pues el tiempo pues no nos los da el enunciado, pero sí nos da el valor de la temperatura inicial, que sería de 90. Entonces, sabemos que el tiempo pues sería 0. Para esto, ya necesitamos hacer procedimiento ahora para realizar esta fórmula. Tenemos que conseguir el valor de K1. Ese valor de K1 lo conseguimos con el procedimiento que anteriormente mi compañero realizó para conseguir el valor de T'. Sustituyendo en esta ecuación, sustituimos el valor de K menos K, que está siendo multiplicado por la resta de la temperatura menos la temperatura A, que es la temperatura del ambiente. A esto nos da un resultado de menos 17.5. Entonces necesitamos calcular el valor de K2. Para esto necesitamos encontrar la función que es X más H, Y más K1 más H. Como anteriormente mi compañero había explicado, si lo graficáramos, el valor de T sería X y el valor del tiempo, sería X y el valor de la temperatura sería Y. Con esto indicado, pues podremos localizar el valor de K2. Para eso, dividimos este apartado en dos. La suma de XY más H y la suma de Y más K1 multiplicado por H. Entonces agarramos el valor de XY, que en este caso sería el del tiempo, que es 0, y le sumamos H, que sería 0.25, que lo tenemos definido ya en la tabla. Y nos da un valor de 0.25. Ahora, para calcular el siguiente valor de Y más K1 por H, pues sustituimos los valores igualmente. En este caso, pues Y sabemos que es la temperatura, que en este caso es la temperatura. Aquí lo ponemos, lo marcamos así. Ahí está. La temperatura. Entonces sustituimos en la fórmula, que sería Y más K1 por H, que es la K,
K1 ya lo tenemos aquí anteriormente lo obtuvimos. Entonces, nos da un valor de 85.625. Ahora nomás esto sustituimos en la función de K2, que esta función de K2, si nos damos cuenta, es igual que la función de K1. Entonces lo que hacemos es agarrar, como aquí ya hicimos el método, bueno, la fórmula, pues lo único que hacemos es copiar aquí y pegar aquí en K2. Y automáticamente, como si lo seleccionamos, podemos ver que ya se cambió a nuevo valor. Pues no sería lo mismo que ya vemos que ya se cambió. Entonces nos da por automático el valor de K2, que sería menos 16.40625. Ahora, como ya tenemos la primera línea, nos interesa hacer la segunda interacción, que sería pues calcular el siguiente valor del tiempo, que en este caso, como había mencionado mi compañero, es la suma del tiempo anterior más el valor de h, que en este caso nos daría un valor de 0.25, ya que el primer valor inicial vale 0. Ahora, para calcular el nuevo valor de t, que digamos que en este caso y, pues el método de GEO nos da una fórmula que sería esta. Entonces, lo que hacemos es sustituir los valores que ya tenemos, que localizamos en la primera línea. Ahora los sustituimos en este método. Ocupamos Y, que es igual a la temperatura anterior, que está siendo sumado, más un medio por K1, que ya lo tenemos aquí, más un medio por K2, que lo conseguimos también, multiplicado por H, que ya es una constante que lo definimos como 0.25. Nos da un valor de 85.761719. Entonces, como ya tenemos estos valores, lo que hacemos, como esto de aquí ya tiene las fórmulas establecidas, pues lo único que hacemos es expandir un recuadro y ya nos bota los valores. Ahora, como todo esta línea ya tiene las fórmulas y todo establecido, pues lo único que hacemos es expandir hasta allá cuando la temperatura baje a 40, ya que sería la temperatura final que estamos buscando. Y ahí es donde hallaremos el valor de T. Entonces agarramos y expandimos hasta donde la temperatura valga 40. Ahí ve. Entonces aquí ya vemos que aquí ya llegó la temperatura a 40, entonces lo podemos seleccionar y asimismo podemos hallar el tiempo que transcurre, que sería el tiempo que transcurre de pasar de 90 a 40 grados centígrados, que sería 5 minutos. Entonces, pues este sería el proceso del método de GEO. Ahora, para realizar el siguiente método de Reuben-Kuttan que continúa, es la variable del método de punto medio cuando A2 vale 1. Entonces, como en el método anterior nos define el valor de Y, para encontrar el nuevo valor de Y y los valores de K1 y cómo encontrar K2. Como podemos ver, el K1 no cambia con el método anterior. Entonces, lo que podemos hacer para empezar a realizar los datos, pues podemos copiar los primeros tres datos del método anterior aquí, que sería 0, 0, 0, 90, 90, y el valor de K1 sería 17.5. Podemos copiar aquí y pegar acá para arrastrarnos la fórmula, para que ya automáticamente nos dé el valor. En este caso, pues sabemos que es 17.5, pero si tuviera otros valores aquí, pues ya nos arrojara el valor que debe ser. En este caso, pues es el mismo, menos 17.5. Ahora, para hallar el valor de K2, ahí sí ya cambia, a diferencia del método anterior, ya que está multiplicando H por un medio. Entonces, realizamos el procedimiento de los dos apartados de X y de Y. Como ya sabemos que el tiempo es X y la temperatura es Y, entonces pues sabemos que este es X más, bueno, en este caso tiempo más un medio por H, que sería 0.25, que lo tenemos definido en la tabla. Igualmente con el segundo apartado de aquí para calcular el valor de X2.
ocupamos el valor de Y, que en este caso sería de la temperatura que vale 90. Lo sumamos un medio multiplicado por K1, que ya lo tenemos aquí, que lo arrastramos también del método anterior. Y le multiplicamos por el valor de H, que es 0.25, y nos da 87.8125. Ahora, para hallar el valor de K2, podemos repetir el proceso del método anterior, que sería copiar la fórmula de K1 y ponerlo aquí en K2, y nomás lo pegamos y automáticamente nos arroja el valor. Ahora, como ya tenemos los primeros dígitos, los primeros datos, pues ahora realizamos el proceso de la segunda línea, que es repetir el mismo proceso que el método anterior de GU, que sería para el nuevo valor de T, que sería tiempo anterior, le sumas el H, que nos daría un valor de 0.25. En este caso, aquí lo tengo seleccionado en el H, valor de H. Ahora, para quitar el valor de T, aquí ya cambiaría que al método anterior, ya que este método de punto medio nos arroja esta fórmula. Sustituyendo los valores en esta fórmula, sabemos que Y es el valor anterior. En este caso sería el valor anterior de 90 más K2, que lo conseguimos en la primera línea, que es la primera interacción, multiplicado por H, que es 0.25. Nos da un valor de 85.761719. Y entonces, ya que tenemos esto, repetimos el proceso del anterior de seleccionar es de K1 hasta K2 y expandir un recuadro nada más, y ahí lo tenemos. Nos arroja automáticamente el valor. Repetimos el proceso de expandir esta línea hasta que la temperatura descienda de 90 hasta 40 grados, o sea que paremos de expandir cuando aquí ya nos dé un valor de 40. Entonces, agarramos y expandimos hasta que nos dé un valor de 40. En este caso, pues nos da hasta ahí. Nos da hasta aquí, un valor de 40. Entonces, aquí seleccionamos el valor de 40 y podemos definir que el tiempo que transcurrió de pasar a 90 a 40 grados centígrados sería de 5 minutos. Entonces, ahí termina el método de punto medio. Ahora continuemos con la última variación del método de Ryukyuta, que sería el método de rastro, cuando A2 es igual a 2/3. Entonces, aquí nos dan, como los métodos anteriores, la fórmula de conseguir el nuevo valor de temperatura, o de Y más 1, y las fórmulas de conseguir el valor de K1 y K2. Para esto, pues vemos que K1 es igual que en los métodos anteriores. Pues repetimos el proceso que hicimos en K2 arrastrando los valores del método de GU. Y entonces arrastramos esto, podemos copiarlo de aquí hasta acá o anotarlo automáticamente así con el teclado. Pero para que sea mejor lo copiamos para poder arrastrarnos la fórmula de K1. Ya lo pegamos aquí. Ya vemos que nos da el mismo valor. Bueno, en este caso pues lo copiamos porque tenemos un pequeño error ahí arriba. Ya vemos que ya cambia. Entonces tenemos el valor de K1 y necesitamos el valor de K2. Para eso necesitamos hacer la función como en los métodos anteriores, dividir esto en dos apartados. X y más 3/4 por H y Y más 3/4 por K1 por H. Sustituimos los valores, que ya sabemos que X es T y Y es temperatura. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores. Sustituir estos valores, que sería el valor de X y el valor del tiempo sumado más 3/4 multiplicado por H, que es 0.25, que lo tenemos definido en la tabla. Aquí está. Pues ya lo tenemos definido. Entonces,
Y realizamos el proceso con la siguiente fórmula, que es de Y más 3 cuartos por K por H. Entonces sabemos que Y es la temperatura de 90. Sumamos 3 cuartos, que está multiplicado por K1, que ya lo sacamos anteriormente, y le multiplicamos por H, que lo tenemos definido, que es 0.25, y nos da un valor de 86.71855. Para quitar el valor de K2, pues solamente copiamos K1, bueno, la fórmula de K1 en esta casilla. Por ejemplo, aquí nos marca un error, y esto pasa porque lo hicimos en diferente PDF y lo copiamos en este. O sea que pues nos está botando los valores de donde se encuentran los valores constantes que ocupamos aquí. Pero para quitar eso, pues nomás ocupamos el valor de K1, lo copiamos y pegamos aquí para que pues sería el procedimiento, y vemos que nos da el mismo valor, porque pues este es el proceso. Ahora pues ya tenemos los valores de la primera línea. Ahora vamos a continuar con conseguir los valores de aquí. Podemos borrar este para hacer una mejor simulación. Ahí está. Para hallar este 0.25, pues como anteriormente lo mencionamos, es la suma de 0 más del tiempo anterior más el valor de H, que nos da un valor de 0.25. Ahora, para calcular el valor de la temperatura nueva, pues ocupamos esta fórmula, que sería Y más 1/3 multiplicado por K1 más 2/3 multiplicado por K2 por H. Y ya K1 aquí lo tenemos definido, K2 lo tenemos definido. Y a la suma de esto, pues lo multiplicamos por H y le sumamos Y, que sería el valor anterior. Y ya nos da un valor de 85.7617.188. Como en los métodos anteriores, seleccionamos esto ya que tienen las fórmulas incluidas, y solamente expandimos. Y pues ya vemos que automáticamente nos cambian los valores. Y pues lo que hacemos es agarrar toda la línea otra vez de la segunda columna, de la segunda fila, la segunda interacción, y expandir hasta que el valor de la temperatura baje hasta 40. Y seguimos expandiendo. Así. Entonces vemos que aquí ya llega a 40, lo seleccionamos y vemos que la temperatura, el tiempo que tarda en transcurrir de 90 a 40 grados centígrados sería de 5 minutos. Entonces podemos ver que los tres métodos de Rey-Kuta, bueno, las tres variables de Rey-Kuta, nos da el mismo valor, que sería del tiempo, de un tiempo de 5 minutos cuando la temperatura descienda a 40 grados centígrados. Y pues esto lo podemos comparar con el método anterior que explicó mi compañero de Euler, y eso que él ocupó el valor de H de 0.1, y el valor que le dio pues de 4.9 cuando la temperatura vale 40 grados centígrados, pero también lo comprobó, que hizo la comprobación y le dio que 5. Entonces vemos que nuestros métodos están bien y no es mucha la diferencia con el método de Euler. Y pues esto sería todo de nuestra parte, y muchas gracias. Tenga un buen día.